Hoy vamos a hablar de Heroes of the Borderlands, el nuevo starter set de Dungeons & Dragons. Wizards of the Coast promete que este es el mejor punto de entrada al hobby. Son 3 aventuras completas con mapas, cartas, tokens y hasta un combat tracker. Pero, ¿realmente vale la pena? ¿Es mejor que los kits de inicios anteriores como Lost Mine of Phandelver? ¿Y funcionará tanto para novatos como para veteranos? Quédate porque al final de este video te voy a dar mi calificación personal y te diré si lo recomiendo o no. Bienvenidos al canal, mi nombre es Frank Sapene y soy el Dungeon Master de D&D Pty. Y antes de entrar a detalle, quiero darle las gracias porque acabamos de llegar a 5.000 suscriptores. De verdad es increíble cómo ha crecido toda esta comunidad y todo esto es gracias a ustedes, de verdad. En este review te voy a contar qué trae la caja, cómo está diseñada para enseñarte a jugar paso a paso, lo bueno, lo malo y al final te voy a dar mi veredicto. Y para que lo veas todo en acción, vamos a estar usando el módulo oficial en Foundry BTT, que es una versión digital lista para jugar. Primero lo primero. ¿Qué es Heroes of the Borderlands? Se trata del nuevo starter set de Dungeons & Dragons, que fue lanzado recientemente en septiembre del 2025 y está diseñado para que cualquier persona pueda empezar a jugar de inmediato con la nueva edición One D&D. Dentro de la caja vas a encontrar 3 libros de aventura, Caves of Chaos, Keep of the Borderlands y The Wilderness. Una guía rápida para los jugadores y material de referencia para el Dungeon Master. Más de 200 cartas con razas, clases, trasfondos, hechizos, objetos mágicos, monstruos y personajes no jugadores. Más de 200 tokens y hasta 18 mapas a color listos para usar en tu mesa. Un combat tracker para organizar turnos de iniciativa sin perder el ritmo. Y un set de 11 dados porque no puede haber D&D sin dados. En cuanto al precio, la caja física cuesta $49.99, pero la versión digital en D&D Beyond está en apenas $19.99. Y ahí ya estamos hablando de un valor impresionante que voy a comentar más adelante en el review. En resumen, es un paquete pensado para que abras la caja, pongas los mapas sobre la mesa y empieces a jugar prácticamente de inmediato. Por cierto, yo compré este módulo en Foundry BTT por $19.99. ¿Por qué es más caro que en D&D Beyond? Porque ya viene todo seteado. Los mapas con versión dinámica, los monstruos están colocados en su lugar y básicamente todo está listo para jugar sin perder tiempo en las configuraciones que deberías hacer. Así que este review lo voy a hacer desde ese módulo, mostrándote exactamente cómo se ve y cómo funciona. Hagamos la primera pregunta. ¿Cómo Hero of the Borderlands enseña a jugar D&D? Bien, mostrarme, encerar y pulir. ¡Ya! 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 Algo muy importante de Heroes of the Borderlands no es solo lo que trae, sino cómo lo ofrece. El starter set está diseñado como un sandbox o caja de arena. No hay una gran historia que lo unifique todo, sino que cada parte, la fortaleza, el wilderness y las cavernas, funcionan como un espacio abierto para que exploren los jugadores. Pero detrás de eso hay un diseño muy intencional. Cada capítulo incluye un tutorial práctico que enseña tanto a los jugadores como al Dungeon Master. Empieza con reglas y mecánicas muy simples y poco a poco se van a ir complicando. Esto lleva al grupo de la mano para que terminen listos y con la confianza de pasar a las reglas completas de D&D. Además, la manera en que está dispuesta la caja puede resultar muy atractiva para jugadores que vienen de otros juegos de mesa mucho más tradicionales. ¿Por qué? Porque tienes tokens, tarjetas, mapas, componentes muy familiares para gente acostumbrada a juegos de mesa modernos, vamos a llamarlo así. Y eso significa que incluso sin un jugador veterano sentado al lado explicando las reglas, este set puede enseñarte a jugar por sí mismo. Ahora sí, vamos con lo positivo de mi review. Y aquí Heroes of the Borderlands tiene mucho que presumir. Número 1, accesibilidad total. Este set está diseñado para que cualquiera pueda sentarse a jugar sin tener experiencia previa. Las reglas están simplificadas, las cartas lo explican todo y las ayudas visuales eliminan muchas barreras de entrada. Como dijo Games Radar en su review, el nuevo Starter Set resuelve problemas que ni sabía que tenía al momento de enseñarle a nuevos jugadores. 2.
un valor brutal por el precio. Entre las 3 aventuras puedes sacar cerca de 40 o 60 horas de juego. Y si lo compras en digital en D&D Beyond por $15, tienes literalmente meses de diversión. Para muchos es la mejor relación diversión-precio que ha sacado Wizards hasta ahora. 3. Componentes de lujo. Más de 200 cartas, 200 tokens y hasta 18 mapas a color. Todo pensado para que el juego fluya sin tener que hojear libros a cada rato. En la página Hipsters of the Coast destacaron especialmente a las cartas de los NPCs y de los monstruos como una de las ayudas más útiles para un producto oficial de D&D. 4. Flexibilidad en las aventuras. Los 3 libros no tienen un orden obligatorio. Puedes jugar primero en las cuevas o en la fortaleza o empezar explorando en el Wilderness. Esto le da mucha libertad al Dungeon Master para armar la experiencia como él quiera. 5. Un mundo vivo y abierto. Este set funciona más como un sandbox que como una campaña lineal. Está lleno de NPCs con motivaciones, lugares por explorar, secretos por descubrir. En palabras de la página Comic Book, la experiencia brilla cuando los jugadores se meten a explorar y dejar su huella en el mundo. 6. También es útil para veteranos. Aunque está pensado para principiantes, los mapas, los tokens y cartas son oro puro para cualquier DM que quiera material de apoyo en sus campañas caseras. En resumen, es accesible, está lleno de contenido y por lo que cuesta es casi un regalo para quien quiera empezar a jugar D&D. Ahora, como todo producto, Heroes of the Borderlands también tiene sus puntos débiles y es importante que los mencionemos. Número 1. No hay una historia unificadora. Las aventuras no están conectadas por un arco narrativo fuerte. Son escenarios y locaciones independientes. Esto puede sentirse fragmentado si esperabas una campaña con inicio, desarrollo y final. 2. Encuentro poco desafiantes. En los foros de D&D Beyond, varios jugadores dicen que los combates son demasiado fáciles, casi sin riesgo real para los personajes. Para grupos experimentados, esto puede ser un problema. 3. Requiere un DM con madera. Al no haber ganchos narrativos claros, los jugadores nuevos pueden quedarse un poco perdidos. Aquí el peso cae totalmente en el Dungeon Master, que tiene que improvisar o conectar los puntos para que la historia fluya. 4. Rejugabilidad limitada. Una vez que completas las 3 aventuras, gran parte del atractivo desaparece. Claro, los mapas y los componentes se pueden reutilizar, pero el contenido narrativo ya lo gastaste. 5. Expectativa versus realidad de juego. La página Bell of Lost Souls advierte que esto puede engañar a los nuevos jugadores. Con tantos mapas, tokens, cartas, algunos podrían pensar que todo D&D es así de táctico y visual. Y la verdad es que muchas campañas normales dependen mucho más de la imaginación y la narración. En resumen, es un producto brillante para iniciar, pero no esperes una historia épica, ni combates memorables, ni rejugabilidad infinita. Su mayor fortaleza está en la accesibilidad, no en la profundidad narrativa. Pero ese es el objetivo de una caja de inicio, ¿no? Atraer nuevos jugadores a D&D. Entonces, ¿vale la pena Heroes of the Borderlands? La respuesta corta es sí, y muchísimo. Es probablemente el starter set más completo que Wizards of the Coast ha sacado hasta ahora. Si eres nuevo en D&D, es la mejor puerta de entrada que vas a poder encontrar. Por apenas $15 en digital, tienes entre 40 y 60 horas de juego con todo lo necesario para empezar de inmediato. Si eres veterano, los mapas, los tokens, las cartas son material que puedes reciclar en tus propias campañas y eso ya puede justificar la compra. Eso sí, no esperes una historia épica que conecte todo ni combates súper desafiantes. Es un sandbox introductorio más enfocado en explorar y experimentar D&D que vivir una campaña narrativa con un principio y un final. En mi caso, yo le doy un 8.5 de 10. Es un producto con un valor-precio impresionante, perfecto para enganchar a nuevos jugadores, con componentes de calidad que elevan la experiencia en la mesa, pero con la advertencia de que depende mucho de que el nuevo Dungeon Master tenga la madera para brillar. Mi recomendación, si quieres probar D&D por primera vez o si eres un DM y te gustan los recursos visuales, cómpralo sin dudar. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que este es el mejor starter set de D&D hasta ahora? ¿O prefieres el clásico Los Minos Phandelver? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te sirvió este review y suscríbete para más contenido de Dungeons & Dragons. Nos vemos en la próxima aventura y muchas gracias por hacer crecer esta hermosa comunidad de D&D en español. Paz.